El cuadro general para eh, introducirnos en el tema del aprendizaje motor es el cuadro que ven a continuación. Este cuadro, muy complejo y muy largo de explicar, sirve simplemente para que el auditorio se referencie en el campo de estudios del aprendizaje motor, que es un campo de estudios distinto del de la educación física, aunque por cierto que mantiene muchas conexiones. Diríamos que es una praxeología necesaria, digamos, ¿no?, para la comprensión de la educación física. En otro video colgado ahí en el canal de Movinfancia, ustedes pueden ver o en el campus, pueden ver una explicación detallada de este cuadro. Acá lo vamos a presentar así, solamente para que podamos encontrar un lugar teórico y comprender un poco más las cuestiones que están implicadas. Particularmente, el enfoque socioconstructivo se va a situar, digamos que acá, no sé si se alcanzará a ver el marcador, se va a situar aquí en la zona dentro del campo del aprendizaje motor, en lo que podríamos llamar la tradición cognitiva, particularmente el enfoque cognitivo, en el marco de la obra de Piaget, Ausubel, Vygotsky, Norman y Wiener, de Jerome Brunner, que también puede ser utilizado en este sentido, y la conexión de este enfoque con la teoría de los esquemas, de Schmidt, McGill, Shea, etc. Ahí podrán ver que algunos de nosotros, yo mismo, intentamos un estudio empírico sobre el aprendizaje motor que se llamó Programas de Enseñanza, Significación y Variabilidad de la Práctica, cuyo resumen está publicado en la revista fdeportes.com. Quiere decir que el enfoque socioconstructivo estaría como flotando acá en este espacio teórico, pero ya ven ustedes que hay otros enfoques y tradiciones y paradigmas dentro del estudio, y es bueno que en el momento de la formación de grado que ustedes están obteniendo puedan situarse y tomar nota de este campo, por lo que puede influir en su trabajo académico futuro, ¿cierto? Un punto de partida para este enfoque podría ser considerar esta transparencia. La idea de que la palabra y el concepto de acciones corporales, acciones motrices, es equivalente al de praxias. ¿Qué significa una praxia en neuropsicología? Que de ahí la tomamos en este sentido. La praxia es un movimiento o una detención del movimiento voluntaria en el que pueden reconocerse tres instancias. El deseo de hacerlo, la voluntad, la intencionalidad de moverse o de no moverse, el esquema de la acción, es decir, lo que sería el programa cognitivo, y el encadenamiento sensorio-motriz que permite concretarla o concretar ese movimiento o esa acción corporal motriz. Y en ese sentido nos vamos acercando al concepto de la palabra esquema, entonces, ¿no? Ahí tenemos una cosa que ustedes ya estudiaron, la dimensión que toda acción incluye una dimensión afectiva, una dimensión cognitiva y una dimensión sensorio-motriz. La dimensión afectiva, en el caso de las praxias, estaría dada por el fondo motivacional, es decir, el deseo de actuar, mientras que la dimensión cognitiva sería la estructura justamente cognitiva de la acción, una cosa ya, dado que tengo ganas de abrir la puerta, una cosa más operacional a nivel neural y
psicológica. Y la tercera dimensión sería la dimensión del encadenamiento mismo, el mover el brazo, el pararme, es decir, el encadenamiento de los actos musculares. Para situarnos en la cuestión del estudio del aprendizaje motor, sobre todo en la infancia y la adolescencia, entonces tomamos como punto de partida esto de la estructura cognitiva de la acción y el concepto de esquema. El esquema sería la estructura cognitiva de la acción motriz. En principio podría ser una primera definición. Y habría que tomar la palabra esquema como la ha tomado Piaget, en dos sentidos distintos. El esquema puede ser a la vez una abstracción de las relaciones dinamogénicas, quiere decir de las relaciones de fuerza, velocidad, precisión, movimiento. El esquema que abstrae, por ejemplo, la relación entre el brazo y la pierna en el acto de pararme. Concepto muy utilizado en psicología cognitiva y al que Schmidt llamó programa motor general. Pero también puede ser no solo la estructura, sino el plan constructivo de la acción. También este concepto de esquema también es utilizado en psicología cognitiva. Acá hay un error en la transparencia, dice Shema, esto tendría que decir, es como lo vamos a ver en la próxima, es Shem, decía Piaget para referirse al plan constructivo, y el Shema era la abstracción de las relaciones dinamogénicas, es decir, la estructura como tal, como estructura. En Smith utiliza la palabra esquema también en el sentido de no solo de programa motor general, sino de mecanismo generador del programa motor. Ahí podríamos ir redondeando. Entonces, ¿qué es un esquema en el enfoque socioconstructivo? Podríamos decir con Piaget, el aspecto estructural de las acciones. En nuestro caso, el aspecto estructural de las acciones corporales motrices. Dicho de otro modo, el esquema es la estructura interna de una acción. Pero, como les decía en la transparencia anterior, Piaget utilizó dos palabras. Una es Schema para referirse al esquema como estructura, es decir, sincrónico. La estructura del edificio en este momento, de un edificio dado. Pero también utilizó Scheme para referirse al esquema como plan, es decir, el proceso de construcción de la acción, no solo la estructura interna. O sea que la estructura se la puede ver en un sentido diacrónico y en un sentido sincrónico. Entonces acá tenemos resumidas algunas de las cosas que estuvimos viendo, Schema como estructura, Schem como plan de acción. Veamos la definición de don Jean Piaget, a quien hemos invitado a esta charla. Dice literalmente, el esquema es la estructura o la organización de las acciones, tales como se transfieren o generalizan, con motivo de la repetición de una acción determinada en circunstancias iguales o análogas. Analogía es una palabra muy utilizada en los estudios del constructivismo. Analogía implica isomorfismo de estructura. No quiere decir que algo es igual del todo. ¿eh? Puede tener una estructura similar y ser distinto en los detalles. ¿Cierto? Entonces, en nuestro texto sobre la enseñanza de la educación física, en el capítulo cuarto, distinguimos que desde esa perspectiva, un esquema tiene como dos dimensiones, dos planos, que podemos separarlos didácticamente, aunque en el plano de la realidad están unidos dialécticamente, no son dos cosas distintas. Pero podemos distinguir un plano cognitivo y un plano motriz. El plano cognitivo del esquema estaría constituido por dos aspectos, el aspecto figurativo y el aspecto operativo. Ambas son cuestiones cognitivas. El aspecto figurativo son sobre todo imágenes mentales y percepciones que constituyen esas imágenes mentales.
por ejemplo, percepciones kinestésicas, táctiles, auditivas, eh, percepciones visuales, todo eso constituyen imágenes. El aspecto operativo sería la posibilidad de operar con esas imágenes, cosa que puede ocurrir recién alrededor de los 6, 7, 8 años. Quiere decir que el plano cognitivo de un esquema en niños menores de 7 años estaría constituido sobre todo por cuestiones figurativas, no por cuestiones operativas. No puedo operar con las imágenes a los 4 o 5 años. Ahora vamos a ver qué es operar con las imágenes. Y el plano motriz por coordinaciones, por sinergias, más o menos ajustadas al objetivo que tengo, sinergias sensorio-motrices. Este gráfico explica en el fondo cuáles son las relaciones dialéctricas entre percepción y acción propiamente dicha. También vale la pena y es interesante recordar que Piaget en este sentido es un kantiano, otro invitado que tenemos acá. ¿Qué había dicho ya Kant? El esquema es miren qué interesante y motivante resulta, bueno, al menos para mí, esta cuestión. El esquema es un procedimiento a priori de la imaginación, mientras que la imagen es un resultado a posteriori. El esquema es un procedimiento a priori de la imaginación. La imagen es un resultado a posteriori. Lo que Kant suponía es que en realidad los procedimientos a priori eran trascendentales, es decir, tenían cierto carácter innato. ¿eh? La obra de Piaget puso de manifiesto, a lo cual adherimos, el carácter constructivo y psicogenético de los esquemas y de las imágenes. Ahora bien, para poder pasar al segundo video de esta serie, tendríamos que hacer un esfuerzo acá de traer de nuevo algunas de las principales enseñanzas de Piaget para que tengan sentido comprensivo y significativo para ustedes las imágenes del próximo video. Entonces vamos a repasar acá algunas de las grandes cuestiones del legado de Piaget en cuanto a la psicología genética y al desarrollo cognitivo en el ser humano. Vamos a considerar, en primer lugar, las etapas en las que Piaget estudió y postuló para el desarrollo cognitivo. Piaget nos habla de la existencia de una sucesión de estadios. Cada estadio es una cosa más compleja que la anterior, pero que sin embargo lo integra y lo transforma. Entonces nos habló de la existencia de un periodo sensorio-motor, un periodo preoperatorio, un periodo operatorio y un periodo de la inteligencia formal o abstracta. Y que esos periodos se relacionan aproximadamente con estas etapas evolutivas. Quiere decir que los niños y niñas con los que trabajamos en el nivel inicial y la escuela primaria se sitúan en gran parte de la etapa preoperatoria y en parte de la etapa y completamente en la etapa operatoria. Los niños y niñas que concurren a la educación media tienen integrados ya esos estadios, más mal o bien, y se sitúan en las posibilidades de la inteligencia abstracta. No hay que malinterpretar esto y pensar que simplemente cumplir años nos permite el cambio de etapa. Depende de las influencias culturales. Desde ese punto de vista, yo tarde, lamentablemente, me di cuenta de que mucha gente que he conocido en la vida, de 35, 40, 50, 28, apenas transitaba por la etapa operatoria. Y hoy día sigo viendo esto, sobre todo aprender la televisión, ¿no?
En general, todas esas etapas forman parte de lo que Piaget llama el proceso general de equilibración cognitiva, que es el proceso con el que Piaget, viniendo de la biología, designa el tránsito por la vida a todos los seres vivos, digamos, y a todos los animales en particular. El, el- el proceso de equilibración cognitiva, un proceso dialéctico por el cual la capacidad del organismo vivo eh, procura un permanente equilibrio con el medio. Para Piaget, los mecanismos que permiten el proceso de equilibración cognitiva son justamente la asimilación generalizante o diferenciadora y la acomodación. Recordemos que la asimilación es la capacidad inteligente que tienen el ser humano, en este caso, de poder asimilar lo real al yo este, a partir de los esquemas de comprensión, en este caso de comprensión o de movimiento, que la persona posee en ese momento, que tiene disponibles. ¿eh? Mientras que la acomodación es la capacidad de la inteligencia que permite modificar los esquemas de asimilación disponibles y adaptarlos a los problemas que la desequilibración entre el medio y el sujeto, que el medio le provoca al sujeto. En ese sentido tenemos una forma de asimilación generalizante mediante la cual le aplico a distintos objetos el mismo esquema y una forma de asimilación diferenciadora mediante la cual comienzo a acomodar el esquema de asimilación a la diferencia entre los objetos, pero permaneciendo siempre en el uso del mismo esquema de asimilación, es decir, sin que esa acomodación alcance para hablar de un nuevo esquema. Sin embargo, en algún momento el cambio del esquema es tan fuerte con respecto al que lo originó que hay que hablar de un nuevo esquema, y ese nuevo esquema es un esquema acomodador. Los esquemas acomodadores a la vez no son esquemas rígidos y estables, sino que eh, pueden coordinarse entre sí y diferenciarse para dar lugar justamente a un nuevo esquema acomodador. Quiere decir, y como dijo Piaget, ¿y la inteligencia entonces qué es? La inteligencia es el equilibrio entre asimilación y acomodación. Yo diría, ¿y la inteligencia motriz qué es? Bueno, es el equilibrio entre asimilación y acomodación para resolver problemas y situaciones motrices. También, ya desde la perspectiva de Samaja particularmente, se ha visto que la validación y la eficacización serían el equivalente a los esquemas de asimilación y acomodación, pero aplicados a las interacciones sociales. Es decir, la validación es el esquema de asimilación mediante las cuales yo me puedo convertir en sujeto práctico social. Tengo que actuar de acuerdo a las reglas que la comunidad me impone. Y la eficacización implica que en el marco de esas reglas puedo inventar o promover una nueva forma de actuación, no válida, pero eficaz. Al promover, al encontrar una forma de actuación eficaz, aunque no sea válida, eh, doy lugar a un nuevo esquema asimilador, o sea, o válido. En esa primera etapa, en el periodo sensorio-motor, asistimos primero desde el nacimiento a la presencia de esquemas, reflejos. Pero a partir del cuarto mes empiezan a desarrollarse y establecerse y diferenciarse de los esquemas reflejos otro tipo de esquemas, esquemas sensorio-motrices voluntarios, que vamos a revisar más adelante. Alrededor del mes 18, el niño y la niña adquieren una capacidad fundamental, que es la aparición del objeto permanente. ¿Mm? Esto es, sin tener todavía pensamiento, el niño, sin embargo, puede encontrar por indicios un objeto que se le ha ocultado. Quiere decir que tiene un comienzo de representación simbólica.
Se le esconde una pelota detrás de una tapa de cartón y el niño puede intentar voltear la tapa del cartón porque intuye de algún modo que la existencia de la tapa de cartón es el indicio de que está la pelota detrás. Hay un comienzo de permanencia del objeto y un comienzo de independencia del mundo respecto de mi propia actividad. Es inevitable comentar muchas otras cosas al pasar. En todo el periodo anterior al objeto permanente, el niño percibe que los objetos que lo rodean aparecen por la necesidad, que, digamos, porque él desea que aparezcan y que por lo tanto los objetos y el mundo, los objetos del mundo no se diferencian de él. Sin embargo, entre el 10º y el 18 mes, entre la progresiva construcción del objeto permanente, el niño termina percibiendo que los objetos existen con independencia de sus propias acciones. En la etapa anterior, el niño pensaría que la pelota va a aparecer porque él estira el brazo. En ese sentido, ya desde el 9º o 10º mes, dice Piaget, podemos hablar de inteligencia, del nacimiento de la inteligencia. Porque, ¿qué marcaría para Piaget el nacimiento de la inteligencia? La capacidad que tiene el niño y la niña de diferenciar entre medios y fines. A esta edad, al 8º, 9º mes, el niño tira de un colgante, de un cordel, de un hilo, para provocar un ruido que provoca un sonajero. Se da cuenta de que el ruido viene atrás de la jalada del hilo, del cordel. Digamos. Y esa es una propiedad que aparece alrededor del 8º mes para Piaget. Debo comentar que la mayor parte de las cuestiones estudiadas, investigadas por Piaget, se mantienen como tales. Seguramente, posiblemente, la psicología cognitiva, hay que aclararlo a esta altura del siglo del desarrollo, encontró que no cosas que contradigan las evidencias que Piaget ha propuesto, sino que las amplían. Por ejemplo, cierto innatismo hay en la impronta cognitiva en el momento de nacer y en los primeros días. Por ejemplo, parece evidente para la psicología cognitiva que el niño nace con una especie de kit que le permite tener una especie de física intuitiva. Y también de cierta física vitalista. El niño se da cuenta inmediatamente después de nacido entre los objetos animados y los objetos inanimados. No conscientemente, por cierto, pero tiene reacciones distintas frente a esta clase de objetos. Y rápidamente, en los primeros días de vida, se sorprende cuando un objeto tiene un comportamiento físico inesperado. Quiere decir que el ser humano nace con una impronta cognitiva prácticamente innata, cosa que Piaget no había advertido. Durante toda esta primera etapa, la organización psíquica del niño y la niña están en relación con las necesidades emocionales y biológicas. La organización del aparato psíquico. El niño llora porque tiene hambre o porque extraña el calor o el olfato de la madre. Entonces ya vamos a ver cómo en esta etapa, que estudiando la evolución del conocimiento del propio cuerpo, se llama etapa del cuerpo, se la puede llamar, según algún autor, etapa del cuerpo vivido, la percepción del cuerpo se organiza en relación a esas necesidades emocionales y biológicas. Ahora, alrededor de los 2 años, 18, 20 meses, en construcción aparece un cambio fundamental en la vida del ser humano, y es la aparición progresiva y constructiva de la función simbólica. Dice Piaget, es la capacidad de representar un objeto ausente. Entonces, durante esta etapa preoperatoria,
en las que apareció la función simbólica, el niño y la niña adquieren nociones referidas al propio cuerpo y al mundo. Duro, blando, lejos, cerca, rápido, al mismo tiempo. Pero el espacio del niño en esta etapa es un espacio figurativo, es decir, el niño reproduce el espacio que ve en el dibujo, pero no puede operar. Por ejemplo, no puede girar un cuadrado en el dibujo, imaginárselo por adelantado. Lo tiene que girar con la mano y copiarlo. Las formas de la función simbólica son el juego simbólico, la imitación diferida, el lenguaje, el dibujo y finalmente la reina, digamos, la imagen mental, es decir, poder pensar en algo. ¿Mm? Recuerden que durante esta etapa los niños tienen nociones, pero no pueden operar con las nociones. Habrá que esperar para operar, según lo muestra la evidencia, para operar mentalmente, a eso se refiere Piaget, la etapa operatoria, de ahí viene el comienzo de las operaciones mentales. ¿Cuáles son las operaciones clásicas de la inteligencia? Bueno, la reversibilidad y la permanencia. El niño puede y la niña pueden mantener fija, mantener constante una propiedad de cualquier objeto mientras transforman otra propiedad de ese objeto y a la vez pueden volver a la situación anterior. Es decir, el niño, por ejemplo, si se le pregunta, el célebre ejemplo de Piaget, si se le pregunta en cuál vaso hay más agua y se le muestran dos vasos, uno digamos de un trago largo y otro de un whisky para hablar de cosas que todos conocemos, vaso petizo y ancho, el niño va a tender a decir, a pesar de que ve cuando uno pasa el agua de un vaso al otro, va a tender a decir antes de los 6, 7 años que hay más agua en el vaso del trago largo, en el vaso alto, porque no puede operar con la noción de volumen. Entonces cree que el volumen está relacionado con la altura del vaso. No puede operar con esa noción. En cambio, a partir de los 7, 8 años, el niño puede dejar fija la noción de volumen y operar con la noción de altura, permanencia, reversibilidad. Aplicado al cuerpo, el niño sabe a los 7 años, puede haber aprendido que tiene un lado derecho y otro lado izquierdo. Pero si tiene otro niño o niña enfrente, está el dibujo en el libro La Enseñanza, en el capítulo 6, y se le pide que le pase la pelota al lado derecho del niño que tiene enfrente, el niño mantiene permanente la noción de costado derecho mío y dice, pero aquel que está del otro lado tiene la derecha del otro lado. Entonces, esa es una operación reversible. Y el espacio deja de ser figurativo y topológico, es decir, deja de ser un espacio reproductivo y se va convirtiendo a la vez en un espacio proyectivo, es decir, tomo el punto de vista del otro. Eso quiere decir proyectivo. Y euclidiano, es decir, puedo operar ya no con dos nociones, alto y ancho, puedo operar con tres nociones, alto, ancho y largo. Aparece la posibilidad de la geometría euclidiana, la noción de diagonal, difícil de enseñar, si no imposible, antes de esa edad. En la etapa de la inteligencia formal o abstracta, las operaciones ahora ya no solo se puede operar con las nociones mentales y las imágenes, sino que además esas operaciones pueden abstraerse y representarse simbólicamente. Por ejemplo, expresar si P, entonces Q, si Q, entonces R, si P, entonces R. O, mejor dicho, si P supone Q y Q supone a R, entonces P supone a R. Aparece la progresiva posibilidad de representar leyes generales y finalmente leyes científicas.
Conviene también traer a cuento acá cómo la evolución mental se relaciona con la evolución moral de los niños y niñas. Partiendo de un narcisismo primitivo, dice Piaget, en todo caso se tratará de un narcisismo sin Narciso. ¿Recuerdan el mito de Narciso? ¿No? El héroe mitológico griego que se miraba en el agua y se adoraba a sí mismo. Acá Piaget dice, el egocentrismo de tal naturaleza que el niño ni siquiera se reconoce. Es un narcisismo sin Narciso, indiferenciado del mundo. Pasa el niño en la etapa preoperatoria a la prevalencia de un egocentrismo, digamos, la percepción del mundo desde el punto de vista intelectual, moral y perceptivo está centrada en el propio punto de vista. Durante la etapa operatoria, producto de la progresiva capacidad de operar y de ponerse en el lugar del otro, asistimos a un proceso de descentración cognitiva, moral y perceptiva que nos va permitiendo avanzar hacia lo que podríamos decir en la otra punta de la etapa, hacia el sociocentrismo, es decir, incluir el propio punto de vista en un punto de vista general que también incluye al de todos. También es evidente en la vida cotidiana que esto tampoco lo alcanza la gente únicamente cumpliendo años. Es una posibilidad abierta, ¿eh? Pero hay que tener influencias de la cultura para ir atravesando este proceso. Ese proceso provoca una cosa muy útil para nosotros, que es la posibilidad de comprender, por ejemplo, cómo es que en los juegos motores hay como dos clases de reglas y dos clases de morales. En la etapa preoperatoria prevalece la moral o es clase exclusiva, la moral heterónoma. Vale la regla de todo el mundo. Y las reglas que hay en los juegos son de tipo coercitivas. Esto es, yo cumplo las reglas porque me los pide la persona a quien amo o a quien valoro. Mi amigo, mi compañero, mi maestra, mi maestro. ¿Eh? En cambio, la etapa de la moral autónoma, ya no cumplo las reglas porque me vienen desde afuera, sino que comprendo en forma autónoma las reglas. Puedo negociarlas, puedo transgredirlas, pero comprendo cuál es el sentido, la utilidad y voy comprendiendo cuál es el mecanismo. Sobre todo si los profesores y profesoras de educación física me ayudan y no me siguen tratando a esta edad como si tuviera esta, ¿no? Me siguen imponiendo la regla de los juegos como cuestiones coercitivas. En fin, estas son las cuestiones centrales que tenemos que retomar y que ustedes podrán volver a ver de conocimientos anteriores que han adquirido para poder acometer con más posibilidades la comprensión de dos procesos que se articulan dialécticamente, el proceso de desarrollo motor y el proceso de aprendizaje motor desde una perspectiva socio-constructivista. Ya visualizábamos en la transparencia anterior que el constructivismo genético, digamos, originado en la obra de Piaget, postulaba la idea general de que los aprendizajes del niño y la niña eran estrictamente dependientes del nivel de desarrollo alcanzado por éste en las diferentes funciones mentales, cognitivas, cognitivo-motrices, psicomotrices, etc. Es decir, que el aprendizaje dependía bastante estrictamente del nivel de desarrollo. En el caso de los aprendizajes motores, por ejemplo, las posibilidades de aprendizaje del niño estarían, según esa postura, completamente determinadas por el nivel de desarrollo de las diferentes funciones psicomotrices que vimos en alguna otra clase más atrás. Ahora, gracias al aporte de la psicología rusa o soviética hoy día, originada en la obra de Vygotsky, disponemos de una hipótesis que al menos en el campo del aprendizaje motor y creo que del aprendizaje en general ofrece mayor potencialidad explicativa y mayor valor propedéutico para las teorías de la enseñanza y que sin embargo no refuta a las hipótesis de Piaget, sino que las amplía y las complementa. Vygotsky y sus colaboradores propusieron que los umbrales de cada
de cada etapa no eran más bien una línea delimitadora, sino más bien una zona amplia que configura un espacio de aprendizaje que se pueden tener y que no se pueden tener. Esa zona fue denominada por Vygotsky y su escuela zona de desarrollo potencial y más tarde zona de desarrollo próximo, para referirse a la franja de aprendizajes que están efectivamente al alcance de los alumnos y alumnas siempre y cuando funcionen los mecanismos de mediación social e instrumental que favorezcan tales aprendizajes. Sin embargo, la aparición de esa nueva condición, la ocurrencia de mediación instrumental y social, no niega la condición anterior de todo aprendizaje, que es el estado de desarrollo de las funciones psicomotrices disponibles. En mis palabras, la condición de todo aprendizaje motor es el estado de las disposiciones psicomotrices previas y la existencia de un entorno humano y material favorable. Es en el intento de trabajar la articulación entre esas dos premisas que acometeremos los próximos videos. La zona de desarrollo real, subrayando, es lo que el alumno tiene y la alumna tienen disponibles en el momento de enfrentar una nueva situación. La zona de desarrollo próximo es aquello que el alumno puede aprender si hay mediación, si hay ayuda, si hay andamiaje, si hay armado de un medio que lo provoque. Y la zona de desarrollo potencial es el nivel potencial al que el alumno podría llegar si lo ayudamos a través de la zona de desarrollo próximo. Bueno, con esta última vista terminamos este video y nos despedimos hasta la próxima. A todos y a todas, cuídense y ya estamos preparando el próximo video.